Bueno, buenos días y muchas gracias nuevamente al comité organizador por permitirme estar nuevamente aquí en esta hermosa ciudad compartiendo con ustedes sobre todos estos temas. Bueno, cuando a uno le dicen que debe hablar de accidente coronario agudo solamente en 30 minutos, definitivamente no queda otra que usar la técnica de la minifalda, es decir, tratar de que sea lo suficientemente larga para cubrir las partes importantes, pero lo suficientemente corta para mantener su atención y poder cumplir pues con el escaso tiempo de que disponemos. Cuando hablo de accidentes coronarios agudos, me parece muy importante siempre comenzar por la fisiopatología, puesto que esto tiene mucho que ver con la forma del tratamiento que vamos a utilizar. Como todos saben, en 1912 ya el doctor Herrich había planteado pues que el accidente coronario agudo se producía por un proceso básicamente trombótico. Sin embargo, en aquella época no se le dio mucho valor a esta observación del doctor Herrich y hubo que esperar realmente hasta 1980 cuando nuevamente el doctor de Wood hizo este planteamiento y quedó claramente demostrado ya a partir de ese momento que realmente lo que ocurre es un fenómeno trombótico. Fenómeno trombótico que se origina a partir de esta placa, que como ustedes saben pues es una placa inestable, una placa que tiene un core lipídico importante con una cápsula fibrosa muy pequeña, lo cual la hace pues muy susceptible a que en un momento determinado se pueda romper. Y es de la fractura de la placa que se va a producir el inicio de este proceso agudo, de este proceso trombótico, en el momento en que la sangre entra en contacto con este factor plasmático. Y ahí viene entonces la diferencia, porque a partir de esa lesión de la placa se va a formar un trombo, pero este trombo puede seguir dos caminos. Un camino es que el proceso de formación del trombo sea un proceso donde se forma y se lisa, se forma y se lisa en una forma intermitente por mecanismos fisiológicos, y otra posibilidad es que se forme un trombo completo oclusivo que definitivamente obstruya en forma súbita toda la arteria. Y esas dos situaciones nos plantean, por tanto, dos mecanismos diferentes de evolución del accidente coronario agudo y dos mecanismos diferentes de enfrentar en un momento determinado el tratamiento que vamos a tener. De la obstrucción aguda de la arteria, cuando esta obstrucción es súbita, se produce lo que hoy conocemos como accidente coronario agudo con elevación del ST, el antiguo y conocido infarto transmural, que hoy, repito, ha quedado con la denominación de eventos coronarios con elevación del ST. Y ahí la estrategia terapéutica tiene que estar básicamente orientada a la reperfusión del vaso, como veremos a continuación. Lo antes posible hay que abrir el vaso para reducir el daño al miocardio, bien sea con el uso de trombolíticos o bien sea pues con el uso de angioplastia y stent. Mientras que, claro, también hay que detener el proceso trombótico y por eso, como veremos, habrá que usar drogas antiagregantes plaquetarias y antitrombóticas. Pero cuando se produce el otro mecanismo, que es el proceso del trombo que se forma y se lisa sin que llegue a haber una oclusión total de la arteria en forma súbita, lo que más nos interesa en este caso, que es lo que hoy se denominan accidentes coronarios agudos sin elevación del ST, que lo que producen son cambios
de desnivel negativo del ST, cambios de la T o incluso a veces ninguna modificación del electrocardiograma, lo que nos interesa en estos casos es detener el proceso trombótico. Es decir, detener ese proceso que está produciendo ese proceso de obstrucciones intermitentes sin haber llegado todavía a la oclusión total. Por lo tanto, en esos casos no hay ninguna indicación de usar un agente trombolítico y, como veremos, las indicaciones de reperfusión en estos casos son variables dependiendo de la severidad del caso. Por lo tanto, el tratamiento general de estos accidentes coronarios agudos, como ya todos ustedes saben, se refiere a medidas generales que deben comenzar lógicamente luego del diagnóstico por la colocación de oxígeno, calmar el dolor, en lo cual la droga de elección sigue siendo el uso de morfina, y ya medidas específicas de las cuales afortunadamente mis dos antecesores, el doctor Hernández y el doctor Izaza, adelantaron bastante del tema, tanto en el aspecto de los antiagregantes plaquetarios como en el uso de antitrombóticos en situaciones especiales, y por lo tanto me voy a referir a algunos aspectos tratando de no repetir algunas de las cosas que ya fueron dichas. En relación a los antiagregantes plaquetarios, en el caso de los accidentes coronarios agudos, ya se dijo, pues está claramente demostrado desde hace ya bastante tiempo y luego de múltiples estudios el efecto favorable de la aspirina en dosis iniciales de carga de 300 miligramos y posteriormente de 75 a 150 miligramos, que han demostrado reducciones del riesgo de nuevos eventos y de muerte que están alrededor de cerca del 50%. También ya se nombró el estudio CURE, que posteriormente demostró los beneficios que también tiene la asociación en estos casos del clopidogrel para potenciar el efecto antiagregante plaquetario en todos estos casos. Tampoco voy a insistir porque ya se habló también un poco sobre el tema, e indudablemente pues en estos casos con accidentes coronarios agudos con elevación del ST es importante el uso de beta bloqueantes en aquellos pacientes que no tienen contraindicación y especialmente en aquellos pacientes que cursan con hipertensión arterial o frecuencias cardíacas elevadas. Pero aquí vuelvo a insistir, lo más importante, si bien el efecto antitrombótico es muy importante, lo más importante en el caso de los accidentes coronarios agudos que se producen por oclusión súbita de la arteria y que se manifiestan por elevación del ST es definitivamente la apertura de la arteria. Hay claras evidencias pues de que la progresión de la necrosis ocurre en el tiempo, es tiempo dependiente. Y así progresivamente, si vemos esta gráfica de hace ya varios años, nos demuestra claramente cómo en el tiempo, en la medida que pasan las primeras horas, las primeras 2 horas, ya se ha producido una lesión que pasa que llega aproximadamente al 50% y que progresa en las siguientes horas. De ahí pues la importancia de la acción rápida en la apertura de la arteria. Y sabemos que esa necrosis, que esa lesión progresiva va llevando a un proceso denominado de remodelación con dilatación ventricular y alteraciones de la función ventricular que indudablemente tienen una relación directa con el pronóstico a corto y a largo plazo del paciente, como lo vemos aquí en este estudio que demuestra pues cómo los pacientes con reducción de la función ventricular tuvieron una sobrevida en el tiempo bastante menor que los otros. Por lo tanto, un concepto que debe estar claro en el manejo de los accidentes coronarios agudos y específicamente en el manejo del accidente coronario agudo con la elevación del ST es que el tiempo es vida. Que debido a la cantidad de músculo que se lesiona en el tiempo, bueno, la variable de tiempo es crítica y el retardo en la apertura de la arteria puede causar pues complicaciones graves y la muerte del paciente. Por lo tanto,
desde que esto se aceptó, como les decía originalmente en la década de los 80, que era el verdadero mecanismo de producción de esto, se comenzaron los estudios de reperfusión, que no voy a insistir mucho porque ya todos ustedes saben, pero que indudablemente a partir del estudio GISI, ISAM, etcétera, etcétera, mostraron claros beneficios con el uso de trombolíticos en la apertura de la arteria. Y estos trombolíticos desde este momento quedó claro que deberían utilizarse en las primeras horas y mientras más precozmente mejor. Su efectividad está demostrada hasta las 12 horas, pero indudablemente que de acuerdo a la gráfica que vimos de progresión de la lesión en las primeras 3 o 4 horas, el mayor beneficio indudablemente se obtiene si se logra aplicar en las primeras 2 horas o hasta las primeras 4 horas. Pero el uso de los trombolíticos en el tiempo también se vio que no lograban una apertura completa del vaso, sino que había un porcentaje importante, sobre el 50%, que no se lograba un flujo, una reperfusión completa de la arteria culpable de la lesión. Y que indudablemente la reperfusión o el grado de reperfusión del vaso tenía indudablemente una relación con la mortalidad. Y aquí vemos efectivamente que cuando no se logra la apertura del vaso, la mortalidad es mayor que cuando obtenemos lo que se denominan pues TIMI 1, TIMI 2 y específicamente la reperfusión completa o TIMI 3, que permite pues una mortalidad o que nos da una situación de mortalidad bastante menor. Por lo tanto, del uso de los trombolíticos se pasó a la búsqueda de otras alternativas que todos ustedes también conocen y que hoy son la forma de manejo más utilizada en el caso de los accidentes coronarios agudos con elevación del ST, que es la angioplastia y posteriormente pues el uso del stent. Numerosos estudios, como los que ustedes tienen listados aquí, fueron demostrando progresivamente que la comparación del tratamiento con trombolíticos versus angioplastia se mostraba pues claramente favorable a favor del uso de la angioplastia. Y posteriormente los estudios con stent demostraron la posibilidad pues de que la apertura con angioplastia seguida de stent fuera también favorable. De lo cual concluimos que el tratamiento de los accidentes coronarios agudos con elevación del ST, luego de las medidas generales, los antiagregantes plaquetarios, aspirina, clopidogrel, el uso de betabloqueante en los pacientes que no está contraindicado, y lo antes posible la apertura del vaso constituye hoy pues el tratamiento que debe utilizarse en este tipo de accidente coronario agudo. ¿Qué debemos entonces llevarnos a casa? Bueno, que existen claras evidencias en cuanto a la rapidez de la restauración del flujo de la arteria obstruida y que esto es determinante a corto y a largo plazo en relación pues con el pronóstico del paciente. Y ahí es un punto que es importante destacar, especialmente en nuestros países donde definitivamente hay dificultades para lograr la angioplastia en todos los pacientes. Y ahí la eterna discusión que uno consigue en muchas de estas reuniones de si angioplastia o stent, y lo que tal vez el mensaje más importante es que hay que buscar la manera de reperfundir la arteria por el método más rápido que usted disponga. Si en su hospital no hay la posibilidad de angioplastia, indudablemente lo que tiene que buscar hacer es abrir la arteria con el uso de un trombolítico y referir al paciente. Pero está claro que el mensaje tiene que ser la idea de la reperfusión de arteria en el menor tiempo posible. Si nos vamos al otro grupo de los pacientes que tienen accidente coronario agudo sin elevación del ST, que conforman pues un grupo que va desde las denominadas anginas inestables hasta los infartos del miocardio sin elevación del ST, dependiendo o no de que haya elevación de troponina. Tenemos también pues que estos pacientes requieren de medidas generales, como ya les decía, oxígeno, calmar el dolor, traslado a las unidades de cuidados coronarios indudablemente, y medidas específicas que pasan también por el proceso que intenta detener el proceso trombótico. Como les decía anteriormente, en estos casos no está planteado el uso de medidas tipo trombolítico para abrir la arteria, sino medidas para detener el proceso trombótico y medidas de revascularización en casos específicos que ya explicaremos a continuación. En relación a los antiagregantes plaquetarios
también, a las drogas antiaginosas que deben ser utilizadas en estos casos, está indicado según las guías europeas publicadas pues en marzo de este año y publicadas también por la American College of Cardiology y la American Heart Association en noviembre de este año, que básicamente ratifican en gran parte los mismos planteamientos. El uso de nitratos en estos pacientes está indicado en aquellos casos que tienen angina persistente, angina refractaria o insuficiencia cardíaca, e indudablemente no está indicado en pacientes con hipotensión arterial, y esa es una indicación clase 1 de nivel C. Los beta bloqueantes, como les decía, si no tienen contraindicaciones, son también una indicación clase 1 con un nivel de evidencia B, y los bloqueantes de calcio como tratamiento de la angina en pacientes que ya están beta bloqueados o en las denominadas anginas vasoespásticas o por vasoespasmo, o en situaciones donde estén contraindicados los beta bloqueantes. Pero en ningún caso los bloqueantes de calcio están indicados como una droga de primera elección o como una droga de primera línea, y siempre debe insistirse que si se decidiera su utilización, los pacientes deben estar previamente beta bloqueados. Por lo tanto, la nifedipina y otras drogas bloqueantes de calcio no deben ser usadas, insisto, en pacientes que no estén beta bloqueados. En relación a las drogas antiplaquetarias, ya esto fue revisado por el doctor Hernández en detalle, no quiero insistir en el tema, simplemente muy rápido, volvemos a las drogas iniciales, la aspirina, la asociación del clopidogrel también lo antes posible, y las dos alternativas que ya el doctor Hernández mencionó, la posibilidad del ticagrelol, que se usa en 180 miligramos seguidos de 90 miligramos en pacientes que tienen alto riesgo de isquemia, específicamente los que tienen troponina elevada, lógicamente omitiendo el clopidogrel en aquellos pacientes que lo venían resubiendo. Y el prasugrel en 60 miligramos seguido de 10 miligramos al día en pacientes que no han recibido pues inhibidores de AP2 y 12, especialmente en diabéticos con anatomía conocida y que serán eventualmente sometidos a intervenciones percutáneas coronarias y que tienen bajos niveles de riesgo de sangramiento, como ya fue dicho. Los inhibidores 2B3A, los cuales son o han sido desde hace mucho tiempo pues un punto controversial y que también, repito, fueron especificados claramente por el doctor Hernández y por lo tanto no quiero insistir, pero que básicamente su indicación queda resumida a aquellos pacientes que van a ser sometidos a procedimientos invasivos tipo angioplastia de stent, y en estos casos el uso pues de drogas anticoagulantes, que está indicado pues como una droga adicional a las drogas antiagregantes plaquetarias, y que debe ser escogido de acuerdo al riesgo isquémico y al riesgo de sangramiento. Pero dentro de ese proceso de detener el proceso trombótico en los pacientes que tienen accidentes coronarios agudos sin elevación del ST, debe adicionarse pues las drogas anticoagulantes. En este sentido, aparte de la enoxaparina que ya todos conocemos, está la opción del fondaparinux, que está más recomendada por su nivel pues más favorable de seguridad en relación pues a la enoxaparina. Y llegamos a los criterios ahora de reperfusión. Aparte de las medidas generales que les nombraba, las drogas antiplaquetarias, las drogas anticoagulantes que acabamos de enumerar, el punto actual también que se ha ido aclarando en el tiempo es el tema de cuáles de los pacientes que tienen accidentes coronarios agudos sin elevación del ST requieren realmente de reperfusión. Durante mucho tiempo se discutió si estos pacientes deberían ser reperfundidos todos con angioplastia, una indicación similar a la que tenían los pacientes con elevación del ST. Y en ese sentido se plantearon estudios que demostraron que la terapia invasiva era mejor que la terapia no invasiva. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha aclarado que esto no es así en todos los pacientes que tienen síndromes coronarios agudos sin elevación LST, y que debe en todos estos casos estratificarse el riesgo.
Y esta estratificación del riesgo, como ya fue dicho, lo podemos hacer por diferentes tipos de score. El score TIMI, que ya fue nombrado también por el doctor Hernández, que es de fácil utilización y que nos permite clasificar estos pacientes de acuerdo a estos 7 parámetros, que la suma de estos parámetros nos da la clasificación de pacientes de bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo elevado, y lo que se llama el score de Grace, que es definitivamente más complejo, que requiere pues de ayuda al punto de vista pues de procesamiento de computación. Está planteado que es más exacto, pero en nuestro caso particular utilizamos el TIMI, y de acuerdo a esa clasificación básicamente y a los factores de riesgo isquémico que tengan estos pacientes es que se hace el planteamiento de la indicación de la revascularización. Por lo tanto, es importante aclarar que a diferencia de los pacientes que tienen síndrome coronario agudo con elevación del ST, los pacientes sin elevación del ST no tienen todos indicación de reperfusión. Tienen indicación de reperfusión en las primeras 72 horas los pacientes que tienen menos de un factor de riesgo elevado, como una indicación clase 1, y tienen indicación urgente de reperfusión en las primeras 2 horas los pacientes de muy elevado riesgo. Específicamente los pacientes que tienen angina refractaria, los pacientes que tienen arritmias con peligro de muerte y los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica. Esos pacientes deben ser llevados lo antes posible, preferiblemente en menos de 2 horas, a una reperfusión invasiva. Los otros pacientes que tienen menos riesgo, esos pacientes debe ser pospuesta la reperfusión y deben, parte de ellos que no tienen estos componentes, incluso hacerse posteriormente un test de inducción de isquemia para decidir si requieren pues el estudio angiográfico y la reperfusión. Aquellos pacientes que tienen un Grace mayor de 140 o con menos de un factor de criterio, esa terapia pues definitivamente se pospone. De forma tal que podemos resumir un poco el manejo de estos pacientes en la separación que ya les decía, los pacientes que tienen elevación del ST y los pacientes que no tienen elevación del ST. En el primer caso, si hay cateterismo disponible, una vez que los pacientes reciben antiagresión plaquetaria, beta bloqueantes, deben ser tratados inmediatamente en el menor tiempo posible, las primeras 24 horas, pero con un tiempo ideal entre la puerta y el balón de menos de 90 minutos, con angioplastia y colocación de stent. Cuando no hay cateterismo disponible, insisto en que no se debe esperar o posponer, sino que se debe utilizar el uso de fibrinolítico. Y en aquellos pacientes que no tienen elevación del ST, bueno, también deben recibir drogas antiagregantes plaquetarias, deben recibir drogas anticoagulantes y, dependiendo de la estratificación del riesgo, deben ser o no sometidos pues en las primeras 2 horas los pacientes inestables a una angioplastia con stent, los pacientes pues que tengan un solo factor de riesgo en las primeras 72 horas, y aquellos pacientes que no tienen dolor, no tienen signos de isquemia y están estables, se puede diferir el uso de del cateterismo para etapas posteriores. Y luego, bueno, llegamos a nuestra realidad. Este es el registro que nosotros hemos venido llevando en la Sociedad de Cardiología en relación pues con el manejo que hacemos en el país o una parte del país de los accidentes coronarios agudos, y vemos pues que en relación al uso de todo lo que se refiere a la aspirina, el clopidogrel, los betabloqueantes, logramos pues cifras que superan el 75-80% de los casos tratados, pero desafortunadamente, no sé cuál es la situación de Colombia, pero en nuestro país todavía la inmensa mayoría de nuestros pacientes no tienen acceso a la posibilidad de recibir un tratamiento invasivo tipo angioplastia y stent. Por lo tanto, estamos bastante por detrás, lo cual nos lleva a la triste realidad de lo que está pasando
en este momento en una buena parte de la medicina. Es decir, un gran desbalance, un gran abismo entre el conocimiento y lo que realmente podemos hacer en la práctica clínica. Es decir, tenemos todo este conocimiento, tenemos todo este avance, sabemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces definitivamente no lo podemos hacer y se nos crean pues situaciones desde el punto de vista ético que son difíciles de enfrentar cuando uno conoce lo que debe hacer, pero en la práctica no lo puede hacer por falta de organización o falta de recursos en muchos casos. Por lo tanto, si algo tenemos que insistir desde el punto de vista de los servicios de atención médica es tratar de evolucionar en nuestros países también al logro pues de la posibilidad que todos nuestros pacientes que lo requieran puedan tener acceso a este tipo de tratamiento, puesto que es la forma en que podemos ofrecerle una mayor seguridad y una reducción real de las posibles complicaciones y de los posibles y un efecto positivo en la reducción real de la mortalidad. Como yo le digo siempre que presento esta charla en mi país y se me hace la pregunta de que qué hacen, porque a veces ni siquiera el uso de fibrinolítico es posible en nuestros hospitales, le digo, bueno, lo que hay que explicarle a nuestros administradores sanitarios que hasta el entierro a veces sale más costoso que realmente implementar un tratamiento con fibrinolítico o con angioplastia que definitivamente pudiera reducir la mortalidad, pero también reducir los tiempos de estancia en la unidad de cuidados intensivos y en el hospital, lo cual al final representa no solo mejorar la sobrevida de los pacientes, sino pudiera incluso reducir los costos en relación a aquellos pacientes pues que se nos complican y salen mucho más costosos. Así que, bueno, muchas gracias por la oportunidad nuevamente.